estás entrando a una nueva dimensión. Nueva dimensión, un concepto nuevo en la investigación. Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer compartir esta aventura en un lugar como este y en un tiempo en el que parece que los libros... ¿Se me escucha bien? Si no, acercaros un poquito más. Sí. En un tiempo en el que parece que los libros están de capa caída, sobre todo los libros impresos. Pero la ocasión es especial y lo merece. Para mí siempre es un placer compartir tiempo y espacio, como estamos haciendo ahora, con personas que se dedican al misterio. Dedicarse a esto significa pues tener mucha valentía, tener mucho arrojo, muchas agallas, muchas ganas a veces de complicarte la vida. Pero gracias a que unos cuantos... Déjame que tome un poquito de agua. Unos cuantos locos de la vida empezaron a abrir camino, pues el periodismo del misterio se ha convertido en una profesión. Yo tengo el honor de estar tenemos esta tarde, con Lourdes Gómez. He cogido algunos datos suyos. Vale. Licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla, ha trabajado en prensa en la revista oficial de la Guardia Civil, periódico de Extremadura, en Año Cero, Más Allá, Clio, en Historia de Iberia Vieja, El Ojo Crítico. En radio ha hecho un montón de cosas, no quiero decirlo todo, lo dices tú después. En televisión sigue trabajando y para mí el mayor honor es que sea colaboradora del Espacio en Blanco, así a tiempos salto de mata. Del Espacio en Blanco sabéis que ha salido gente como Iker Jiménez, como Lorenzo Fernández, como Bruno Cardeñosa, Enrique de Vicente, y están saliendo las nuevas generaciones como David Cuevas, que anda por ahí, Jesús Ortega. Van a ser otros cuantos monstruos de este mundo, y esta señorita que tengo aquí a mi lado. Yo en principio de darle las gracias porque se dedica a un camino en el que hay que abrir los ojos para comprender ciertas cosas, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué te metiste en el tema del misterio? Así me voy creando la voz. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Miguel por el esfuerzo tan grande que hace acompañándonos hoy. Él no es muy dado, ¿no?, a estar en este tipo de actos públicos, así que se lo agradezco doblemente. Para mí es un honor, y que uno de mis maestros esté aquí, ¿no?, acompañándome en la presentación de Madrid, pues es algo que jamás habría podido soñar. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por venir, especialmente a tantos amigos, tantas caras conocidas y queridas que se han reunido hoy aquí, y a mi familia que siempre está conmigo allá donde vaya. Dicho esto, estando ya, ¿para qué voy a hablar yo? Sigue. Dicho esto, Miguel me preguntaba por qué me metí en esto del misterio. Yo creo que es algo que no se elige, al final es algo que forma parte de tu ADN. Yo desde muy pequeña pues me interesaba por las leyendas y las historias que me contaba mi abuelo Antonio, mi abuela Lola. Ellos me hablaban de este tipo de temas y yo alucinaba, o cuando mis abuelas iban a alguna fiesta religiosa, pues yo siempre le quería acompañar, porque para mí era descubrir cosas que se salían de la norma, cosas distintas a las que yo vivía
en los días, pues a través de la cotidianidad, y me daba cuenta, gracias a ese tipo de cosas, que había algo más allá de esa cotidianidad. Y así surgió este interés, que empecé a cultivarlo gracias a los libros. Más tarde, como periodista, enfocando todos mis trabajos de la licenciatura hacia estos temas, y al final pues se ha convertido en una forma de vivir y de estar en este mundo, ¿no? Hace poco estábamos en la universidad, me invitaron a dar una charla y descubrimos que el periodismo de misterio se ha convertido en una nueva salida profesional, ¿no? Esa que tú has elegido, ¿no? Muy difícil, porque es un mundo, bueno, como todos los mundos, bastante complicado, ¿no? Pero tenemos la inmensa fortuna de poder dedicarnos profesionalmente a esto, ¿no? Somos seres tocados con una especie de estrella, ¿no? Tú lo eres, de hecho. Yo no sé si os habéis dado cuenta de la importancia que tiene el mundo del misterio. Yo, que llevo más de 30 años en él, de repente, cuando me pongo los ojos de ver, hay personas como ella que escogen descifrarnos misterios de la vida, ¿no? Y de repente descubres un montón de cosas que estaban ahí, que se habían contado de diferente manera, y cuando las ves con otro prisma te das cuenta de lo importantes que son. Te ha pasado, ¿verdad? Si quieres te cuento una anécdota relacionada con el libro. Quiero 2 o 3, venga. Pues creo que nunca la he contado. Hace como año y medio estuve en México dando una conferencia en la zona de Yucatán, en Mérida, para hablar de la Virgen de Guadalupe de Extremadura y de su relación con la de México. Bien, pues cuando terminó esa conferencia yo compartí mesa con mucha gente interesada en estos temas. Me hacían muchas preguntas y salió a colación que yo, pues en España, me dedicaba a asuntos que tenían que ver con ovnis, con fantasmas y demás. Esto a ellos les parecía algo totalmente insultante, digámoslo con estas palabras, que una persona que se quiere considerar seria y escribe sobre temas serios, se investiga en archivos eclesiásticos y demás, pues a la vez haga este tipo de asuntos. Y allí estaba con nosotros un señor muy importante que estudia a la Virgen de Guadalupe de México a nivel científico, forma parte de la institución más importante de México que estudia a la Virgen de Guadalupe, y yo, bueno, pues ante una señora que me dijo, bueno, pues yo creo que tienes que interpretar estas señales, Lourdes, y que a lo mejor la Virgen ha querido que vengas aquí para que dejes esos temas y te dediques ya solo a temas marianos, ¿no? Porque es un poco blasfemo lo que yo hacía. Y yo le dije que yo iba a seguir haciendo lo que hago porque lo que hacemos es generar vocaciones. Y pude poner el ejemplo allí porque yo le pregunté a ese investigador, a ese científico tan importante que estaba sentado en nuestra mesa, que cómo él se introdujo en el tema guadalupano. Y me dijo que fue leyendo el libro El misterio de la Virgen de Guadalupe de Juan José Benítez. Y le dije, pues no tengo nada más que decir, usted encontró en ese libro una vocación. Y eso es lo que hace el misterio, generar niños que sueñan con ir más allá del conocimiento establecido, y a lo mejor puede que nos equivoquemos nosotros, pero creo que sembramos esa chispa de curiosidad y que eso merece todo. Sí, señor. 2 cositas. Sería más fácil dedicarse al periodismo ese de cotilleo que hay últimamente en boga, o al periodismo deportivo, o al periodismo de la moda, ¿no? Que son los que más se llevan en los medios de comunicación, ¿no? Pero no sé si os dais cuenta de la ola creciente que está viendo. Iker es un ejemplo, la escóbula de la brújula de Jesús, nosotros, el dragón Bruno, invisible. el dragón invisible. Hay un montón de programas que lo que están haciendo es abrir nuevos caminos. Y yo os pregunto a vosotros, ¿cuántas cosas habéis descubierto que estaban ahí en la vida a través de programas, de revistas, de libros como estos que tienen que ver con el misterio? Os pregunto. Supongo que algunos, ¿no? A mí me ha pasado. Y a mí me pasa todos los días. Descubrí el otro día, por ejemplo, lo de la criogenización, que puedes cortar una cabeza, la dejas ahí y dentro de unos cuantos años puedes revivir la cabeza y el resto del cuerpo, ¿no? Montones de cosas que hay mucha gente a la que no le interesa que veamos. ¿Os dais cuenta de eso? Lourdes, algunos de los representantes que tenemos aquí son los encargados de abrirnos los ojos, y yo por eso os lo agradezco un montón. Si queréis saber cosas de la Iglesia, te lo pregunto a ti, ¿de qué hablas o digo yo algunas cosas? Mejor tú, ¿no? A mí me llamó mucho la atención
Bueno, sabéis que en la Iglesia lo que no es sagrado es secreto, ¿no? ¿Lo sabíais eso? ¿Sí o no? Prima, ¿lo sabías? Bueno, pues eso es más que en la Iglesia, en el Vaticano, ¿no? Lo que no es sagrado es secreto. Lourdes se ha dedicado a sacar un montón de temas, algunos conocidos, otros menos. A mí me interesa mucho el tema de los exorcismos en el siglo XXI. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues que este tipo de asuntos parecen cosa del pasado, que hoy día, en el siglo, en la época en la que vivimos, no se dan. Y sin embargo yo me pongo a tirar del hilo después de haber estado leyendo muchos libros de demonología y de este tipo de historias, y me voy a hablar con uno de los exorcistas que ejercen en Extremadura, en concreto Antonio María Rejano, el párroco de Jerez de los Caballeros, y yo le pregunto y le digo, bueno, padre, pero esto ocurre en la actualidad. Y dice, bien, dice, yo antes era el ayudante del anterior exorcista, desde hace 6 meses ejerzo este ministerio por obligación del obispo de la diócesis, y en solo estos 6 meses he tenido media docena de casos, media docena de exorcismos solo en una comunidad como Extremadura, una comunidad con una gran despoblación y sin embargo con un montón de casos, pero son más porque me decía que claro, el primer paso que ellos dan es evidentemente escuchar a la persona que viene a contarles qué es lo que le ocurre, qué está sintiendo. Y lo siguiente que exige el padre es un examen psicológico, que tanto un psicólogo como un psiquiatra evalúen a esta persona para que haya un informe oficial que indique que no tiene ningún tipo de trastorno mental. Y claro, por este paso no están dispuestos a pasar, valga la redundancia, muchas de las personas que acuden hasta la consulta. Entonces, solo esa media docena había pasado esa criba de conseguir el informe de que no tenía ningún trastorno para poder hacer el exorcismo, pero que van muchísimo más a la consulta creyendo estar en una posesión demoníaca. Datos de nuestros servicios de información, que tenemos muchos en la Iglesia, cada día hay más nombramientos de exorcistas. Anda suelto Satanás, dicen por ahí. ¿Cómo ves al diablo en tu libro? Bueno, pues... ¿Habéis tomado nota de eso? Anda suelto Satanás. Precisamente, fijaos, esta semana me escribían varias personas allí en Extremadura porque cerca de Zafra, un pueblo de la provincia de Badajoz, ha fallecido en un accidente de tráfico un chico, un camionero con 35 años, justo en el kilómetro 6,66 de esa carretera, y me escribían para preguntarme por este número de la bestia, cosa que a mí me sorprendía porque la gente tiene todavía este interés y este miedo, y precisamente voy a hablar de ello en la radio el viernes para aclarar un poco, pero para que veamos que, aunque parezca que no, todo el que cree en Dios, por ende, cree en su antagonista, que es el diablo o esas fuerzas del mal. Lo que hago en el libro es abordar cómo se ha presentado este personaje a lo largo de la historia, en la Edad Media sobre todo, como una persona que podía tener contacto con nosotros, hablar, presentarse en forma de mujer muy guapa o de vieja muy fea, o incluso a través de esos íncubos y súcubos que podrían presentarse por ese fenómeno que hoy día conocemos como el de visitantes de dormitorio, pero es verdad que hoy día los consideramos más algo abstracto, ¿no? Donde vemos el mal o que ha ocurrido algo malo, vemos ahí la mano del diablo. Pues analizo cómo ha cambiado esa visión y también las fiestas en las que está presente el diablo, porque hay muchas fiestas católicas que están basadas en la persecución a este personaje, como por ejemplo la fiesta de las diablas en Valverde de Leganés, un pueblo de la provincia de Badajoz, donde cada noche de San Bartolomé unas diablas escapan de la iglesia armando bulla y persiguiendo a toda la gente del pueblo, y es San Bartolomé quien esa noche, bueno, en una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, consigue reducirlas y volverlas a encerrar en la iglesia, ¿no? Para que veamos que a día de hoy pues esto sigue muy presente, que no es cosa de la Edad Media. Si queréis conocer datos de la historia de la iglesia, de muchos de los fenómenos y misterios, yo os recomiendo que echéis un vistacito a las páginas del libro. Yo, que llevo muchos años en esto, ya lo sabéis, he descubierto la Santa Espina de Mula. Sí. Yo no sabía que había un pedacito de las espinas, de la espina, de la corona de espinas. De la corona de espinas de Cristo. ¿Y dónde está? Pues está en Murcia, en un monasterio, el monasterio de la Real Encarnación de Mula. Y fue una historia porque yo descubrí, como hace 2 años,
si no recuerdo mal, aquel verano apareció en prensa muchísimas noticias de que el obispo de la diócesis de Cartagena había autenticado esta reliquia para que su culto pudiera incluirse, digamos, en el recorrido de turismo religioso que se iba a realizar con motivo de exponer la Santa Cruz de Caravaca, ¿no? y del jubileo y demás. Y a mí me sorprendió mucho, pues eso, que en pleno siglo XXI un obispo autenticara una reliquia. Quería ver qué investigación había detrás, entonces me fui para Murcia y llegué hasta el monasterio, que era... Espera, ¿cómo te reciben cuando un ser como tú, tan bonito, periodista, le dice a un obispo, yo quiero que me cuentes? Pues no fue al obispo, pues si realmente... va David o alguno de los que hay por aquí, bueno, cambia la cosa. Fui y era un convento de... Bueno, David me ha acompañado en algunas aventuras ahí que estamos en el libro, como en Fátima, ¿no? Y como digo, llego y era un monasterio de monjitas de clausura que se alegraron mucho porque me dice, claro, es que estas noticias se han publicado mucho en prensa, y dice, y nosotros tenemos Facebook y de todo, pero nadie ha venido aquí a preguntarnos ni a ver la espina, ¿no? Y al final, pues hablando con ellas, me dejaron entrar dentro de clausura y poder ver la espina, que es muy llamativa porque es una espina completa, no es una astilla, es muy grande. Y realmente hay muy poco investigado sobre ella. Lo que se sabe es que se cree que pertenecía al relicario de don Juan de Austria, no el hermano de Felipe II, sino un personaje posterior de la monarquía, un hijo ilegítimo de uno de los reyes, no me acuerdo exactamente ahora cuál. Y bueno, pues él era muy devoto de Fray Pedro Botía, que era un personaje de Mula que había sido vidente del Niño Jesús desde muy pequeño, que había viajado a Tierra Santa, y estando en Tierra Santa él conoce a un noble de la corte de Madrid que empieza a tener mucha fe en el fraile y se lo lleva a la corte, y ahí le conoce don Juan de Austria y dice que dormían prácticamente cuarto con cuarto por si tenía que pedirle consejo espiritual en cualquier momento a Fray Pedro Botía. Entonces se cree que don Juan de Austria dona su relicario a su muerte a Fray Pedro Botía, ahí estaría esta espina, y luego él se la dona al convento de la Real Encarnación de Mula, en Murcia, y hasta ahí. El único momento que no ha estado en el monasterio fue durante la Guerra Civil Española, que consiguieron las hermanas, antes de que la sacaran a fuerza del monasterio, se lo escondieron entre sus ropajes y la emparedaron en la pared de una casa, la taparon con cemento, y ahí pasó toda la Guerra Civil Española. Una vez que termina todo ese periodo, pues la vuelven a sacar y la vuelven a introducir en el monasterio, hasta ahora que le han construido una capilla, porque la verdad que casi nadie conocía esta reliquia. Yo ves que llevo muchos años, he descubierto a través de tu libro eso, igual que he descubierto nuevos datos de la Virgen de Guadalupe, la mexicana. Sí, bueno, la Virgen de Guadalupe, una imagen muy interesante porque sigue deparando sorpresas a día de hoy. Os hablaba de que actualmente se están realizando investigaciones científicas por parte del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y la mayoría están enfocadas desde un punto de vista matemático. Entre los últimos hallazgos que han realizado ha sido constatar que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene la proporción áurea. Si sumamos, digamos, el rectángulo en el que se encuadra la Virgen, todos esos lados sumarían 1,618, la proporción áurea. También se ha estudiado a través de astrónomos que he tenido la oportunidad de entrevistar las estrellas que aparecen, pero en la imagen original. Mucha gente se equivoca, todas las copias que hay de la Virgen de Guadalupe de México, en ninguna han tenido en cuenta la colocación de las estrellas, pero si nos vamos a la colocación de las estrellas en ese manto original, parece ser que coinciden con las constelaciones que se veían en el cielo de México la noche del 12 de diciembre de 1531, en la que, según la leyenda, se imprime esa imagen milagrosa. Otra de las últimas investigaciones han estado analizando también las flores tepel que aparecen en el manto, y también tienen correlación, en más de un 99% de correlación matemática, con los principales cerros de la orografía mexicana, con los principales cerros y volcanes. También han sacado música a través de la colocación de algunas de esas estrellas y flores,
música en la tilma guadalupana. Esto lo han hecho porque, digamos que Pitágoras decía que la música formaba parte de las matemáticas, y teniendo esto en cuenta lo han metido todo a través de software informático para ver si salía una melodía, y efectivamente ha salido una melodía. Y como digo, pues no deja de deparar sorpresas, y otra de las novedades que meto en el libro es esa comparativa, ¿no?, entre la de México y España. Y la Extremadura. ¿Veis cuántas cosas aprenden? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Fátima, seguimos esperando ese mensaje o ese secreto. ¿Qué sabes de ello? ¿Qué dices en el libro? Bueno, pues lo que cuento en el libro es que realmente el secreto de Fátima tiene muchas luces y sombras. No podemos considerarlo una profecía como tal, puesto que Lucía dos Santos no escribe ese mensaje al calor de las apariciones en 1917, sino que lo hace mucho tiempo después, en los años 40 del siglo XX. Un mensaje que está preñado de términos y de filosofía jesuita, teniendo en cuenta que la hermana Lucía dos Santos pasó mucho tiempo con los jesuitas, que eran sus confesores. Por lo tanto, se ve ahí, digamos, una consideración de que el mensaje lo escribe con los conocimientos que ella ha adquirido posteriormente, y una adaptación del Papa Juan Pablo II a la experiencia terrible que él tiene del atentado, con ese supuesto tercer secreto, aunque, como bien digo en el libro y sabes, todavía hay quien dice que sigue durmiendo el sueño de los justos en los archivos vaticanos. ¿Queréis preguntar algo? ¿Qué piensas de que algunas personas ya están diciendo que el fenómeno de los ovnis, esos humanoides, las apariciones de la Virgen, las hadas antiguas, son todos el mismo ser, efecto, vete a saber qué, quizás seres que llegan de otra dimensión? ¿Qué piensas de eso? Y que la Iglesia, cuando se da ese tipo de aparición, dice, bueno, es una Virgen, pero podía ser cualquier otra cosa. Pues es complicado, Miguel, porque a la hora de abordar este libro os contaba ese episodio de considerar blasfemia mezclar este tipo de temas, pero yo realmente, que toda mi familia pues obviamente es de tradición católica y de gente muy creyente, pues al principio me costaba, pero al final pensé que yo tenía que ser objetiva, ¿no?, como periodista. Y realmente lo que yo observo de los casos que investigo es una similitud y un paralelismo brutal entre los casos de apariciones marianas y los casos de humanoides. Creo que, como bien expone Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, estamos hablando del mismo fenómeno interpretado desde una óptica distinta según si el testigo es una persona muy creyente, va a decir que ha tenido una aparición de índole religiosa. Si es una persona descreída, que le apasionan los ovnis, lo va a interpretar como un encuentro cercano con humanoides. Y al final vamos más allá y me pongo a analizar dónde se da la casuística y me encuentro que conviven todos estos fenómenos. Sin ir más lejos, este verano tenía noticia de una persecución ovni que tuvo lugar en las inmediaciones de la Ermita de las Cruces en Don Benito, el pueblo donde yo trabajo de Badajoz, con la aparición de un ensotanado en un lugar donde la Virgen de las Cruces se aparece junto a un cauce de agua, junto a un pozo. Por lo tanto, cuando yo observo este tipo de fenómenos me doy cuenta que a lo mejor estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo quería preguntarte cuánto tiempo has tardado en recopilar todos estos datos, en hacer esta investigación tan minuciosa, y de todas las anécdotas o todas las investigaciones o todas las cosas que has descubierto, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? Pues muchísimas gracias, Lali. Este libro condensa una década de investigaciones. Yo, cuando concluyo, digamos, el periodo inicial de la universidad, ya me pongo a investigar, a ejercer como periodista, y pues desde hace 10 años empiezo a investigar todo este tipo de historias. Algunas eran de temática paranormal, otras sobre todo de ufología, pero también de la Iglesia, que era uno de los temas que más me interesaba. Y bueno, pues tenía muchos temas recopilados, algunos los había publicado en las revistas, otros nunca lo había tocado, y fue David Cuevas, un amigo, quien me dijo, oye, ¿por qué no haces un libro de esto? Y me puse a ver qué material tenía y vi que había suficiente, ¿no?, para publicarlo, y así fue, ¿no? Han sido 10 años, hay investigaciones que te cuesta más, que tienes que viajar más veces, otras no, y cada investigación es distinta y todas especiales.
Anécdotas y demás, te podría decir que fue muy bonita la noche que además estaba en la revista Guardia Civil, que me disteis permiso para irme para León a investigar la historia del Grial. Salí de la revista y me fui a coger el autobús, y aquella noche, cuando todo el mundo estaba hablando del Grial de León y nadie lo podía ver, yo estaba a solas con el Grial de León de noche con Margarita Torres en la Real Colegiata de San Isidoro de León. Eso fue una experiencia fascinante a nivel personal, y también me ha llamado mucho la atención hablar con personas testigos de milagros que están vivas, ¿no? Y a los que la Iglesia les ha aprobado un milagro. Hablar con estas personas, ver la documentación, ver que efectivamente los médicos aseguraban que por causas naturales no podían haberse curado, pues eso también me ha impactado. Luminarias, esos son todos los temas que tocas en la revista. Pero dejarme que os diga una cosita. Muchas de las profecías de la Virgen en diferentes apariciones hablan de un mensaje, de una gran aviso, algo que nos va a impactar a todos los seres humanos. Y no sé si os habéis dado cuenta que mucha otra gente dice, entre ellos yo me cuento, el contacto extraterrestre está muy cercano. A lo mejor una cosa tiene que ver con la otra. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que sí. ¿Te imaginas que empezarán? Bueno, no digo nada. Están grabando. Pues mira, no, simplemente, bueno, tú has afirmado públicamente que también eres contactado, Miguel. No, yo he dicho que el contacto se acerca, no que esté contactado. En una grabación ¿Sí? del Dragón lo dijiste, ¿no? De Facio en Blanco, uno de los dos programas, dijiste sería, que eras sería contactado. Broma. Sería broma. Pues, no, mira, te diré una anécdota y relacionada con Fátima y que casi nadie conoce. Fátima, la primera aparición de la Virgen de Fátima fue supuestamente el 13 de mayo de 1917. También se habla poco de las apariciones previas de un misterioso ángel que prepara de alguna manera a los niños para tener ese contacto, que fueron... Tomar nota, un misterioso ángel. Un ángel que se aparece a los niños, en concreto a Lucía, según sus memorias, en 1915, y después ya cuando empieza a pastorear con sus primos en 1916, otros encuentros de este ser que describe Lucía al principio como un señor que viste una especie de sábana blanca, luego ya como un niño muy guapo de unos 14 o 15 años que les invita a rezar. Bien, pues pocos meses antes de ese 13 de mayo de 1917, grupos de espiritismo que hacían Ouija en Lisboa y en Oporto reciben un mensaje a través de Ouija donde se les dice que el 13 de mayo de ese año va a ocurrir algo importante en Fátima, que va a ocurrir algo muy importante en Portugal, que estuvieran muy atentos. Y estos grupos de espiritistas, y nos lo contó, ¿verdad, David? Joaquín Fernández, un gran investigador de Portugal, de ufología y además a nivel de universidad, pues nos contaba que efectivamente para que se les creyera, ellos pusieron el anuncio en el periódico y se conservan los periódicos días antes de esa aparición. ¿Y qué pasó? Pues qué pasó, que se cumplió la profecía espiritista, que se apareció y fue una aparición que se interpretó como algo mariano, y vemos ahí esa unión, ¿no?, entre los mensajes que reciben desde el punto de vista espiritista, más mesiánicos, con las apariciones marianas. Yo he estado este verano en Medjugorje, sabéis que se está dando, dicen, la única aparición que sigue viva todavía. La Iglesia Católica ha aceptado porque ha mandado un nuevo obispo allí, ¿no? Y allí hablan de que va a haber una señal inminente, como pasa en Fátima, en otros muchos lugares, que la vamos a ver todos en el cielo y que va a ser la prueba definitiva de esa vigencia o de esa verdad acerca de la aparición. Os lo dejo ahí. Luminarias, ¿qué pasa con las luminarias? Luminarias, bueno, pues va en la línea de lo que hemos hablado de esa relación entre los ovnis y la religión. Yo hablo en el libro de las luces populares, que bueno, es un término que acuñan Javier Sierra y Jesús Callejo en su obra La España extraña, para referirse a aquellas leyendas medievales, esas crónicas que nos hablan de la aparición de luces extrañas y que tienen que ver con la toponimia de ciertas ciudades, ciertos pueblos de España, con determinados escudos heráldicos de ciudades donde aparece una estrella, o incluso con advocaciones marianas de vírgenes que se aparecen en el contexto de batallas durante la Reconquista y la conquista de América.
Hay polémica entre los investigadores del sector. Algunos consideran que este fenómeno no tiene nada que ver con los ovnis. Yo soy de la opinión de que sí, de que se trata del mismo fenómeno. Sábana Santa. También hablas de ella. Déjame que diga una cosita. Sabéis que ha habido diferentes informaciones acerca de todo ello, ¿no? El otro día hablando con Cristian Gálvez, el presentador de Telecinco de... ¿Cómo se llama el programa? Pasapalabra. Pasapalabra. Sabéis que es un experto en Da Vinci. En Da Vinci. Y decían que están trabajando, es nuestro sistema de información que tenemos, para volver a hacer una nueva prueba en la Sábana Santa, pero no en esos pedacitos que quizás se quemaron y que fueron remiendo, para tratar de probar de que a lo mejor hay algo más. Sí, también hay otra investigación, tampoco han dado mucho a conocer, pero hay científicos españoles que me comentaban este verano que están trabajando en investigar la Sábana Santa a través de la física cuántica, porque creen que algunas reacciones que se han visto digamos, a través de la materia oscura, no soy experta en este tema, pero lo que ellos me explicaban, que podría explicar la reacción de esa imagen, de la formación de esa imagen tridimensional del hombre de la Sábana Santa. Por lo tanto, no dejan de surgir noticias e investigaciones, algunas acertadas y otras que se han publicado este verano, la verdad que falsas. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? Ahora que he hablado de la falsedad de alguna determinada información, ¿te has encontrado en algún caso con información que te ha llevado a ver que ha sido manipulada? Sí. Además, mis padres lo saben y de cerca. De hecho, mira, te cuento. En la zona en la que vivimos hubo de repente un fervor muy grande hace unos meses porque una persona había obtenido una imagen donde parecía una especie de ángel. En esa imagen, digamos que este hombre se dedica, no voy a decir la profesión, pero de cara al público, ¿no? Tema de ventas. Se había dado un repunte muy importante de las ventas de esta persona a raíz de que él capta la foto del ángel, muchas señoras mayores besándole, abrazándole y demás, considerándole ya prácticamente como algo divino. Pues yo me pongo a investigar el caso de cerca con reticencia, pero bueno, se prestó. Fui a su casa, las imágenes las había obtenido supuestamente con un teléfono en un lugar muy concreto. Me puse a investigar y me di cuenta que era una manipulación y además burda que había hecho de otra imagen que había cogido en internet y la había superpuesto con la parte inferior de la imagen original, que era una zona reconocible por todos nosotros de allí en la comarca, ¿no? Había cogido la imagen de un ángel que él había visto y la había pegado así de una manera... Y obviamente pues lo pasé mal, lo iba a desmentir, iba a hablar de ello en la radio, pero como conocemos a su familia, pues tampoco quería yo poner a la familia que no tiene culpa ninguna en este compromiso, pero desde luego fui contándolo a toda la gente por el pueblo de la comarca que no creyeran esto para nada. Y obviamente pues te sientes muy mal, sobre todo porque yo había visto cómo personas, incluso de mi familia o tías mías mayores, se habían emocionado con una historia que era mentira, de una persona que había manipulado. Se siente muy mal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pero qué te voy a decir a ti? David. ¿Has dejado o has tenido que dejar con todo el dolor de tu corazón fuera del libro por una cuestión de espacio, tiempo, ciertos temas que te hubiera gustado incluir, que se puedan de alguna forma dejar a fenómenos de tipo Mariano, por ejemplo, se ocurre, la de Piñeiro? Sí, claro, la de Ira de Opiñeiro, que fueron unas apariciones también que hubo cerca de Fátima, silenciadas, ¿no?, por este fenómeno de dimensión mayor que fue Lucía dos Santos, y muy interesante el tema, todo lo que pudimos ver allí, pero lo dejé un poco fuera porque estamos hablando de la línea ortodoxa. También he investigado cosas de la Iglesia ortodoxa, pero estaba más centrada en el libro, en el tema católico, y no me he querido salir de ahí, pero sí, por tema de espacio ya me he pasado de las páginas que me marcó en un principio la editorial, y he dejado fuera temas que me hubiera gustado y que incluso la gente me lo ha dicho, como por ejemplo el Cristo Negro de Cáceres, que es una imagen muy misteriosa, que tiene muchos detalles interesantes y es uno de los temas que he tenido que dejar fuera por falta de espacio. También quería hacer un capítulo dedicado a esa interacción tan grande que hay en Extremadura, porque
obviamente, aunque el libro tiene una dimensión mayor, pues que duda cabe que hay muchas cosas de Extremadura, pero esa relación entre la religiosidad popular, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las piedras que hay donde supuestamente hay pisadas del Niño Jesús, de la Virgen María, todo ese tipo de historias no las he podido meter por falta de tiempo. Ojalá que algún día podamos darle salida. ¿Ves la cantidad de cosas que uno puede descubrir con el misterio? Yo no sabía nada de ese Cristo negro, ya me lo estás contando enseguida. Sí. Más preguntas que queráis. Es más complicado, pero sí que es verdad que me he encontrado con personas que afirmaban haber conversado con Jesús. Es un fenómeno muy recurrente en la vida de los santos, como por ejemplo San Pedro de Alcántara, era un personaje que decía hablar habitualmente con Jesús de Nazaret. Os hablaba de Lucía dos Santos, la vidente de Fátima. Ella también afirmaba estar en contacto con Jesús de Nazaret, que sería el que le había dado la orden de escribir finalmente el mensaje, cosa a lo que ella se negaba. Es recurrente, pero es un tema menor comparado con la Virgen María. La Virgen María, a partir de una determinada época de nuestra historia, época medieval, sobre todo cuando la Iglesia busca silenciar el culto de lo que llamaban los adoradores de piedras, eran cultos anteriores más asociados a la madre naturaleza, pues sobre todo de la mano de los dominicos se extiende muchísimo el culto a la Virgen María, que no se había dado tanto en épocas anteriores, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que sobre todo nuestro país se convierte, como bien sabéis, en la tierra de María Santísima, y el fervor por la Virgen es mayor, que yo creo que se ve más cercana en cuestión de evidencia y de apariciones la Virgen que Jesús. Pero sí que hay casos, y de hecho a fecha de hoy hablaba con una mujer de Miajadas, en la provincia de Cáceres, que entrevisté, que me decía conversar en épocas de su vida en las que le había pasado muy mal con Jesús. Y eso tampoco, o sea, son cosas que no he podido meter. El grial, ¿lo tenemos en España, el auténtico o...? Bueno, a ver... ¿Y cuál es el auténtico? Es complicado, un tema muy polémico. Que lean el libro. Milagros, el milagro más, con datos más irrefutables que hayas encontrado. Leer el libro, que el grial... El grial, simplemente decir que hay muchos repartidos por toda la cristiandad, pero que de momento 2 que resistan las pruebas arqueológicas en cuanto a que hayan sido datados científicamente en época contemporánea a Jesús, solo son los 2 que tenemos en España, el de León y el de Valencia. El resto, por distintas investigaciones, se han ido, digamos, cayendo de esa nómina. Vosotros, que sois muchos de vosotros interesados en el grial, ¿lo habéis visto? ¿Los habéis visto en León? ¿Los habéis visto en Valencia? En Valencia. Vale. Milagros. Bueno, pues un tema muy bonito que me ha gustado mucho hacer del libro. En concreto me impactó mucho hablar con Celina, una mujer a la que, bueno, pues se había aprobado el milagro por parte de la Iglesia después de muchos años de investigación, de que habías conseguido superar un cáncer en la boca. Ella tenía abierto el paladar por este tipo de operaciones. Ella es una mujer de muchísima fe y había pedido a religiosas de una congregación que oraran muchísimo por ella. De repente, bueno, pues a ella la trasladan y ella se marcha aquí a Madrid, y cuando llega a la consulta ven que ese agujero en el paladar que ella tiene por la operación y por su enfermedad de cáncer, que se había cerrado completamente, cosa que no podían explicar, ¿no? Entonces ella atribuyó a los rezos, en concreto al padre Luis Ormieres, que había fundado aquella congregación. El proceso de investigación que sigue la Iglesia cuando ocurre un caso de estas características es primero a nivel de diócesis. El obispo manda a investigar, se forma un tribunal eclesiástico que está formado tanto por médicos como por teólogos para investigar estos hechos, piden informes médicos y demás. Las normas, hay una normativa que se instaura en la época de Juan Pablo II donde se dice que con que tan solo exista un 10% de posibilidad de explicación natural
o que se le haya administrado algún tipo de medicamento o demás que pueda ser explicable, directamente se corta la investigación. Esto es lo que dice la teoría. Y si pasa esa criba de la diócesis es cuando pasa el milagro a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma, en el Vaticano. Pues el caso de Celina pasa esa criba aquí en España, llega finalmente al Vaticano y tras muchos años, porque dice que claro, o sea, es un peregrinar constante ante todo tipo de preguntas, todo tipo de tribunales de teólogos, de médicos, contando una y otra vez la historia, enseñando una y otra vez los informes, y al final, bueno, pues se le ha aprobado el milagro, y en concreto el año pasado fue cuando se beatificó al padre Luis Hormieres a causa del milagro de Celina. Por lo tanto, aquí caben dos interpretaciones. La primera sería la cristiana, considerar que el milagro, como predica la Iglesia Católica, es una manifestación del poder de Dios en la tierra, que sería para apoyar ese mensaje de redención. Y la otra interpretación, la heterodoxa, que cada cual se quede con la que quiera, es que nuestra mente tiene un poder infinito, ¿no?, en cualquier tipo de fe y a nivel psicosomático ser capaces de, a través de la mente, obrar este tipo de hechos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Terminamos? No sé cuánto tiempo llevamos. 40 y tantos minutos. Pues ¿Qué esperas? ¿Qué esperas tú de ese libro? Y casi terminamos. Después de tanto trabajo, de tantas investigaciones, ¿qué esperas? Pues lo que te decía al principio, lo que espero siempre... No esperes ganar mucho dinero con él, porque eso nadie o casi nadie lo gana. Con el periodismo en general. Digamos que todo el esfuerzo que conlleva, y ahora me preguntabais todo, ¿ya te marchas? Pues sí, en cuanto termine la presentación me tengo que marchar a mi trabajo. Lo que conlleva estar todo el día trabajando es, al final, lo que decía al principio, que la gente tenga curiosidad y esperanza en un mundo como el que vivimos hoy día. Eso es lo que espero. Lo único. Yo te doy... Te doy la enhorabuena por tu valentía, por ser de esas nuevas generaciones que estás abriéndonos la mente a montones de personas, por tu constancia, por estar formando parte del Espacio en Blanco, y te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, como todas esas caras que te están mirando con ese cariño que tienes, ¿no? Eres un ser súper especial y no te digo nada más. Pues todo eso pienso yo de ti. Si quieres.